bonito, es un tiempo muy especial que dedicamos en principio una vez a la semana para estudiar juntos la palabra del Señor, y desde hace ya unos cuantos programas le hemos dado un matiz, un carácter diferente, en el sentido de que permitimos, por supuesto no a todos, es imposible, pero a un grupo de hermanos que se conecten en directo vía Zoom. El resto de los hermanos pueden seguir el programa también en directo por Facebook, y después también se subirá a nuestro canal de YouTube. Así es que, como es un tiempo muy especial para aprender de la palabra del Señor, pues yo les pediría que hagamos una oración juntos y pidamos la bendición de Dios para este tiempo de aprendizaje bíblico. ¿De acuerdo, hermanos? Oramos. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias, Dios mío, en esta tarde, por este privilegio, por esta nueva oportunidad que nos das de estar juntos. Gracias por esta salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Gracias por el deseo que has puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, de aprender de ti y de tu palabra. Pedimos que nos dé sabiduría, que nos muestre, Señor, las verdades bíblicas, y que podamos compartir con tu pueblo, pues, lo mejor posible, las respuestas que tu pueblo necesita. Ponemos este tiempo en tus manos. Dirige este programa para la honra de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, hermanos. Nuestro hermano Alberto va a estar coordinando un poquito la reunión, las preguntas. Así que, adelante. Pastor, creo que tenía usted una pregunta que le habían hecho anterior al programa que quería responder, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es una pregunta que me llegó a mí hace unos días, y bueno, como estuve navegando y no tenía prácticamente internet en alta mar, no pude responder, pero sí quisiera dedicar unos breves. Han dado unas fechas de millones de años para la Tierra, como nosotros decimos que la historia del hombre sobre la Tierra son 6.000 años. Bueno, no hay ninguna contradicción entre la verdadera ciencia y la palabra de Dios. Y les voy a decir varios motivos. Primeramente, la Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro que sea escrito para convencer a nadie de nada, ni siquiera de la existencia de Dios. El objetivo de la Biblia no es forzar, obligar o convencer a nadie de que Dios existe y de que ha hecho una obra creadora extraordinaria. De hecho, ya la Biblia comienza dando por sentado que Dios existe y que intervino en este planeta Tierra. La Biblia no relata todo lo que después la ciencia ha logrado descubrir. La ciencia hace una serie de estudios y ha demostrado que efectivamente la Tierra no tiene 6.000 años. La Tierra tiene miles, millones de años. Pero ¿cómo es posible? Pero si la Biblia habla de un periodo de vida más corto, ¿no? La Biblia habla de la estancia, de la permanencia del hombre desde Adán hasta nosotros, 6.000 años. Pero todo el mundo sabe que la Tierra tiene más de 6.000 años. Antes de Adán y Eva, Dios hizo muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Algunas de ellas están relatadas en la Biblia y otras no. ¿Había algo antes de Adán y Eva? Por supuesto que sí. Dios creó los ángeles, los serafines, los querubines. Dios creó muchísimas cosas antes de crear a Adán y a Eva. Y repito, salvo algunas pinceladas, la Biblia no dedica mucho tiempo a lo que verdaderamente no nos interesa ni nos tiene que quitar el sueño. La Biblia es la historia del hombre caído, primeramente creado, posteriormente caído, desconectado del Creador, cómo Dios, el Creador, lo busca, cómo Dios pone un plan de redención del ser humano que finaliza, culmina en la figura de Jesús, de Cristo, muriendo en la cruz, resucitando al tercer día, ascendiendo a la gloria y dándole un período de gracia, de misericordia a la humanidad, hasta que Él venga por segunda vez. Y en este período lo que pretende es que todos procedan al arrepentimiento y todos sean salvos. Por lo tanto, el énfasis de la Biblia no está en la antigüedad, en la longevidad de la tierra, sino en el plan de redención del hombre. ¿Vale?
Por otra parte, los días de los cuales habla en el libro del Apocalipsis, evidentemente, no son días de 24 horas, ¿de acuerdo? Pueden ser días de miles o de millones de años. Recuerden que hay un dato muy interesante en el Salmo 90, por cierto, escrito por Moisés, donde él dice algo muy interesante, que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años para él es como si fuera un día. Por consiguiente, la ciencia, la verdadera ciencia, no contradice a la Biblia, ni la Biblia, en este caso, contradice a la ciencia, porque evidentemente hubieron animales, hubieron especies. La hermana que me hace la pregunta me habla de los dinosaurios. Bueno, lo que está bien claro es que los dinosaurios ya en la época de Noé no existían, no entraron en el arca de Noé, pero son animales que existieron, lógicamente. Hay centenares de especies animales, vegetales, pájaros, etcétera, que se fueron extinguiendo con el paso del tiempo. Pero repito, el énfasis fundamental de la Biblia radica en la importancia de que el hombre sea restaurado, el hombre vuelva a conectarse con su Creador a través de Cristo y nada más. La Tierra tiene miles y miles de años, pero la Biblia no dedica demasiado tiempo a esas cosas porque ese no es el énfasis fundamental de la Biblia. Por lo tanto, no está reñida una cosa con otra. La Biblia relata un principio, repito, un principio, pero hubieron otros muchos principios que no se relatan en la Biblia, que se ve que el Señor no le da ninguna importancia y no nos tienen que perturbar, ni muchísimo menos, sino que el énfasis de Dios para con nosotros a la hora de darnos la Biblia es otro completamente diferente. Eso no significa de que no podamos estudiar o indagar la arqueología, la ciencia y otras ciencias, ¿verdad? Para investigar una serie de cosas cuyo énfasis no lo da la Biblia, ¿de acuerdo? Bueno, y dicho esto, Alberto, pasamos a la primera pregunta, si no te importa. Pues muy bien, muy interesante. Sí, es verdad que al final la Biblia se centra en lo importante, ¿verdad? Pues vamos con nuestra primera pregunta, nuestro hermano Vladimir, si puedes darle al micrófono, por favor, y todo tuyo. Muy buenos días, aquí desde Costa Rica, Pastor. Bendiciones. Pastor, mi pregunta es la siguiente. Es sobre el templo que se habla en el libro de Ezequiel a partir del capítulo 40. Siempre he tenido la duda a qué templo se refiere y lo que me llama mucho la atención es si esto es un templo a futuro, por qué en este templo se hacen sacrificios, si ya Jesús hizo un sacrificio único para siempre. Y una segunda preguntita que también tenía que me surgió en estos días fue ¿a qué se refiere la Biblia en Génesis cuando dice y Dios descansó? Porque, o sea, Dios no es alguien físico ni nada, entonces me llamó mucho la atención en lo que dice Dios descansó. ¿A qué se refería la Biblia en esto? Muchísimas gracias y bendiciones. Bendiciones, Vladimir. Muy interesantes tus preguntas. Muy interesantes, sinceramente, créeme. Vamos a responder a la primera, el templo que se menciona en Ezequiel. La Biblia habla de un primer templo, para hacer un poquito de historia, ¿sí? Habla de un primer templo que fue construido por el rey Salomón, el cual fue destruido por las tropas, por los soldados de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿vale? Ese templo se volvió a restaurar, no con la hermosura ni las dimensiones del primero, pero se volvió a restaurar en los tiempos de Esdras, de Nehemías. Sería el segundo templo que volvió a ser destruido por las tropas del general Tito, general de Roma, el hijo del famoso César Vespasiano. La Biblia habla de la reconstrucción de un tercer templo y dice la palabra de Dios que el anticristo se sentará en ese templo haciéndose pasar por Dios y tratando de llamar la atención de las naciones, de los seres humanos, hacia su persona. Ese tercer templo, que va a ser reconstruido físicamente, no es algo espiritual, sino es algo que va a ser levantado físicamente. De hecho, ya está todo preparado. Absolutamente todo está preparado en Jerusalén. Hay un museo muy interesante al cual yo llevo siempre a los hermanos que viajan conmigo. Se llama el Museo del Templo. No sé si lo podéis visitar por internet, no lo sé, pero inténtalo. Donde está absolutamente todo preparado, las ropas, el mobiliario, los instrumentos musicales, etcétera, etcétera. Ese tercer templo va a ser construido, pero a los 3 años y medio
Quédate con este dato. A los 3 años y medio de haberse inaugurado ese templo, el anticristo, este líder político mundial que está próximo a manifestarse, lo profana, tal y como hizo un señor llamado Antíoco Epifanes en el tiempo de los griegos, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Profanándolo, entrando al lugar santísimo con la sangre de un cerdo. Y eso es lo que llama Daniel la abominación desoladora. Mateo capítulo 24 dice, y cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que tenga oídos para oír, que oiga, porque aquí hay sabiduría. Ahora, Ezequiel nos habla de un templo gigante. Mira, te voy a contar algo. Esto se lo he contado a muy poca gente. En uno de los viajes que hice a Israel, una noche vino a visitarme un ortodoxo judío, convertido a Cristo, pero de momento no se lo había dicho a nadie por las represalias que podía tomar. Me regaló un libro y textualmente me dijo, si los rabinos se enteran que te he regalado este libro, probablemente me expulsan del barrio y capaz que hasta mi vida corre peligro. Me trajo un libro que lo tengo por ahí atrás, de los planos del templo de Ezequiel, las dimensiones, las características, y me dijo algo muy interesante. Me dijo, este templo es tan grande, que ocupa toda la dimensión de la ciudad de Jerusalén. Es el templo del milenio, no el de la gran tribulación. Tu pregunta dice, bueno, si Cristo ya hizo un sacrificio perfecto, ¿qué sentido tiene que se hagan otra vez sacrificios en ese templo, que se vuelva a colocar la menorá, la mesa de los panes de la proposición, el arca de la alianza, etcétera, etcétera? Será una especie de lección objetiva, como una película. Es decir, vengan para que vean cómo se hacían los sacrificios. Esos sacrificios hablaban de mí. Vengan para que vean cómo era la mesa. Mira, la mesa, esto y esto apuntaba hacia mí. Vengan y les voy a explicar el significado de los 7 brazos del candelabro, de la menorá. Todo esto apuntaba hacia mi persona. Es como cuando a los niños de la escuela dominical en las iglesias le ponen estampitas, ¿verdad? Le ponen fotografías para que los niños vean cómo era Lázaro, cómo era el pez que tragó a Jonás, etcétera, etcétera. Ese inmenso templo que se menciona en el libro de Ezequiel será como una especie de lección objetiva para que la iglesia y todos los creyentes sepan que todo lo que se hacía en ese templo apuntaba hacia el Señor. No serán sacrificios para el perdón de los pecados de nadie, porque nosotros ya hemos sido lavados, comprados y redimidos por la sangre de Jesucristo, sino serán simplemente para que veamos de una forma objetiva cómo era el funcionamiento del templo y cómo todo aquello apuntaba hacia el Señor Jesucristo. Esto en cuanto a ese templo. La segunda pregunta, el término Dios descansó. Bueno, hay un famoso rabino que nació en España, en la ciudad de Córdoba, llamado Moisés Maimónides. Moisés Maimónides, que dentro del judaísmo se le considera el segundo Moisés, ¿verdad? Fue una persona que interpretó, que tradujo, que escribió la Mishnah, que es toda la tradición judía, etcétera, etcétera. Y él dijo algo muy interesante en un libro que yo te recomiendo si lo puedes leer. Es un libro del siglo XII, pero se puede conseguir en español. Guía de los perplejos. Se llama así, Guía de los perplejos. Creo que a lo mejor hasta por internet lo puedes conseguir. De Moisés Maimónides. Que por cierto, uno de los familiares de un tío mío le hizo una escultura en la ciudad de Córdoba. Bueno, él dijo que la Torá, la ley, está escrita en el lenguaje de los hombres. La Biblia está llena de antropomorfismos, es decir, la Biblia presenta a Dios con ojos, con espalda, con manos, con piernas, pero Dios sabemos que Dios es espíritu, Dios no tiene medidas, Dios no tiene peso, Dios no tiene ojos, ni espalda, ni nada eso. Pero se emplea un lenguaje humano para hablarnos de conceptos espirituales. Cuando dice la Biblia Dios descansó, quiere decir que no es que Dios se cansó y tuvo que descansar, sino que cesó toda actividad creadora. En vez de descansar, diríamos Dios no hizo nada. Al no hacer y al no decir nada a Dios, automáticamente no hubo creación.
porque toda la creación, salvo la creación del hombre, fue creada con el poder de la palabra de Dios. Entonces, la palabra Shabbat, que es el día de reposo, viene de la palabra Shevet, que significa quieto, descansa, siéntate, no hagas nada. Al no hacer nada Dios, no porque estuviera cansado, sino porque ya no había nada que crear, automáticamente la obra creadora cesó. Entonces, en castellano dice Dios descansó, pero no es que Dios descansara, porque el que descansa es porque está cansado y tiene que descansar, tiene que tomar aliento, sino simplemente es una forma humana de decir Dios no hizo ya nada, sino que su obra culminó con la creación del hombre. No sé si Vladimir respondía a tus preguntas. Sí, perfectamente claro. Más bien, muchísimas gracias. Y me voy a desconectar para dar el espacio a un hermano que quisiera entrar. Bendiciones. Bendiciones, Vladimir. Un abrazo y un detallazo por tu parte. Dios te bendiga, mi hermano. Un placer conocerte. Qué bueno. Pues mira, mientras estaba respondiendo usted, pastor, yo tengo este libro que además me lo recomendó usted hace ya unos cuantos años. No he tenido todavía la oportunidad de leerlo, pero tengo unos cuantos por delante todavía. Te lo recomendé hace años y aún no lo has leído. Muy interesante, ¿eh? Sí, hace como 3 años me lo recomendó y para mi vergüenza digo que todavía no lo he ojeado, pero no me lo he leído. Y es un libro muy profundo, muy profundo. Yo he tardado años en leer ese libro y como siempre digo, este es un libro donde hay que comer el pescado y dejar las espinas a un lado. Así mismo. Y en Amazon se encuentra, lo estaba mirando ahora mismo, en Amazon se encuentra por si alguien lo quiere ver. Bueno, nuestra hermana Yesmi, ahora sí puede ser, por favor, que quite su micrófono y que realice la pregunta. Que Dios los bendiga, pastor, ¿cómo está? Yo no sé si se recuerda de mí, yo fui con usted a Israel ahora en febrero. Sí, me acuerdo perfectamente. A mi esposo y mi hija atrás. Bueno. Mucho gusto, un placer conocerles. Me alegro mucho de verles de nuevo. Dios les bendiga. Bueno, pastor, ahora que usted vino a New Jersey, yo también fui con ustedes a cenar, con la última iglesia que usted vino, y yo compré casi todos los libros tuyos y me interesó mucho el de vida cristiana, porque debido al versículo de la palabra donde dice que vendrán falsos maestros y que ustedes tengan una predicación que no va a ser en un estadio donde nos van a hablar de la falsa doctrina, sino va a ser desde la iglesia. Entonces, nosotros estamos muy interesados en cómo usted enseña la sana doctrina y me gustó mucho ese libro y mi pregunta es sobre en 2 de Pedro 1:5 donde dice que vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadí fe y virtud y a la virtud y conocimiento. ¿Me puede explicar en qué habla sobre la virtud, en qué más es lo que me especifica? ¿Cómo agregarle virtud a la fe? Ajá. Ok, miren, hermanas, o a todos me refiero, ¿no? Las iglesias son la plataforma perfecta para predicar falsas doctrinas. No estoy diciendo con esto que en un estadio no se pueda predicar falsas doctrinas, evidentemente también, pero donde la gente va, en principio, a escuchar la palabra de Dios, pues hombre, no es a un cine, ni a un teatro, ni a un estadio, sino fundamentalmente es en una iglesia. Por eso en las iglesias es donde el enemigo puede utilizar el deseo, el anhelo del pueblo de Dios de querer aprender la palabra, pues para introducir falsas doctrinas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con quién invitamos y usar siempre la Biblia como el filtro para que, llámese pastor, profeta, maestro, me da igual el adjetivo, podamos comprobar en todo momento si ese señor desde el púlpito está diciendo verdades o está diciendo auténticas locuras. Eso por una parte. Ahora bien, referente al tema de la virtud, de todas las cosas, de todas las características que menciona Pedro, parece que la virtud es la que menos se entiende, ¿verdad? Porque, bueno, añadir fe, dominio propio, está claro. Mire, para poder entender el significado, el alcance, la repercusión de lo que es la virtud, le voy a recomendar un capítulo. El último capítulo del libro de Proverbios. Se titula La mujer virtuosa, etcétera. Lea usted todo lo que esa mujer hace y yo le aseguro, hermana, que usted va a entender en qué consiste ser una persona virtuosa. Léalo y dentro de unos días o el próximo Pastor Online
Si quiere, vuelva otra vez a conectarse, pero primeramente lea el capítulo, pues permítame decirle que creo que es el capítulo 31 del libro de Proverbios, donde habla precisamente de cómo se comporta, cómo tiene que actuar, en este caso es una mujer llamada la mujer virtuosa, ¿sí? Sí, miren, desde el versículo 10 hasta el último. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y usted va a entender muchas de las características que tanto un hombre como una mujer tienen que tener para saber si está siendo o no una persona virtuosa. ¿Ok? Muchas gracias. Hermano. Bendiga, salúdeme a su esposa Miriam, al nietito y toda la familia. De su parte, claro que sí, un placer verles y cuidadito que van conduciendo, ¿eh? Amén, así es. Papá, y nos vemos en Israel otra vez. Dios me lo bendiga, un placer conocerles. Bendiciones. Chao, mi hermano. Qué alegría ver a estos hermanos. Me alegro muchísimo. Qué lindo. Qué bueno. Pues vamos con la tercera pregunta que la va a realizar nuestra hermana Ada Saldívar, que por ahí está ya, que yo la recuerdo ya de otro pastor online que estaba por ahí también. Ella también preguntó. Nuestra hermana Ada, cuando quiera, dele a su Adelante, micrófono. hermano. Buenas tardes, ¿cómo está, pastor? Te saludamos. Buenas tardes, hermana. ¿Cómo está usted? Me alegro mucho de verla de nuevo. Igual para nosotros. Acá mis hijos tienen preguntas para ustedes. Siempre te estamos siguiendo. Las Y acá- preguntas de los jovencitos son las más difíciles de todas. Adelante, chicos. Quiero preguntar, ¿qué significan los 153 peces de la pesca milagrosa? Wow. Esa es muy interesante pregunta. Te voy a contar algo. En uno de los viajes que hicimos a Israel, una de las cosas que nos gusta siempre con los grupos que llevo es alquilar un barco y llevar a los hermanos a navegar por el mar de Galilea. El mar de Galilea, tú sabes que fue donde el Señor hizo 2 pescas milagrosas, calmó la tempestad, caminó por encima del mar, etcétera, ¿verdad? Y ese día, la tripulación de ese barco eran todos hermanos nuestros en la fe, judíos mesiánicos, convertidos al Señor. Y entonces, uno de ellos dijo, ¿saben ustedes que cuando el Señor le dijo a los discípulos, echad la red a mano derecha, Juan se encargó de contar cuántos peces había allí? 153 grandes peces. Y entonces alguien preguntó, ¿y por qué Juan contó los peces? ¿Qué tiene que ver eso? Ahora, intentaré explicarte esto lo más sencillo posible. En hebreo, las letras son números. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la A sería el 1, la B sería el 2, la C sería el 3, la D, ¿cuál sería? A1, B2, C3, D 4. 4. Ok, perfecto. Las letras en hebreo tienen un valor numérico. La primera letra, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bat, Zain, Het, todas tienen un valor numérico. Cuando tú escribes en hebreo, yo soy Dios, que se dice Ani Elohim, si sumas el valor numérico de las letras, suma 153. Es decir, que cuando Juan se dio cuenta de que había 153 peces, es como si el Señor Jesucristo hubiese dicho, esta pesca la he hecho yo soy Dios. Es decir, este milagro lleva la firma del autor, lleva la firma de Dios. Así que 153 es en hebreo el valor numérico de la expresión de la frase Ani Elohim, yo soy Dios. Espero que lo hayas entendido bien, porque es muy bonito saber que ese número representa algo tan importante como es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy Dios. ¿Lo entendiste? Abra su micrófono si quiere hablar. Está silenciado. Entendí, muy bien. Qué bueno. Acá mi hijo también quiere hacer otra pregunta. Dice si se puede. Claro, venga, aproveche, venga, adelante.
causa que no se pueda ver el rostro de Cristo? Perdón, repíteme que no te oí bien. ¿Qué causa que no se pueda ver el rostro de Dios? Bueno, el rostro de Cristo, el aspecto físico de Cristo sí se pudo ver. Los discípulos vieron al Señor Jesucristo, pero Dios no tiene rostro. Dios es espíritu, ¿verdad? Eso no significa de que no exista. El aire existe aunque no lo vemos, ¿verdad? La atmósfera existe aunque no la veamos. Entonces, como Dios es espíritu, no tiene rostro, no tiene mano, no tiene ojos, pero se manifestó, se humanó, se hizo carne en la figura de Jesús. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A Dios nadie lo puede ver porque Dios es espíritu, pero al Hijo de Dios, ¿verdad? Que es el Emanuel, Dios con nosotros, sí se le pudo ver porque dice la Biblia que él tomó forma humana, forma de hombre, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ese es el motivo por el cual no podemos ver el rostro de Dios, porque Dios no tiene aspecto físico. ¿Vale? Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Me alegro mucho de esa pregunta que me han hecho los dos. Qué bendición tan grande. Chicos, bueno. con deseos y con anhelo de aprender más del Señor. Qué bonito. Gloria a Dios. Sí, señor. Muy bonitas las preguntas, sí. Vamos con nuestra hermana Luzmila. Le voy a pedir si puede quitar su micrófono, por favor, Luzmila. Ahí está. Y realizar su pregunta. Ahí se está acomodando. ¿Está la hermana? Sí, está, pero está ahí intentando quitar el micrófono. A ver. Ahora sí. Hermana, le escuchamos perfectamente. Adelante. Buenos días, pastor. ¿Cómo está? Habla Luzmila desde Colombia. Mucho gusto, hermana. Es una emoción, estoy muy contenta de poder hablar con el pastor, muy feliz. Yo llevo 2 años escuchándolo. Pastor José Manuel Sierra, le cuento que ha cambiado mucho mi vida, mi hogar, mis hijos. He pasado por unos procesos, yo creo que para buscar de Dios. Yo era muy católica, iba a la iglesia, pero gracias a Dios tengo una hermana que siempre me enfocó a buscar de Dios y a buscar, y leemos la palabra, lo que no hacía anteriormente, no la leía. Escuchaba en la iglesia, pero no pasaba más de ahí. Claro. Pastor, tengo una pregunta. Dicen que cuando uno se bautiza, que si uno no se ha bautizado, no recibe el Espíritu Santo. Y otra pregunta es que yo tengo entendido lo del diezmo. Nosotros con mi hermana no nos hemos podido congregar aquí en Colombia, aquí en Bogotá, en una iglesia que nos llene, o sea, que he ido a una, pero realmente no me gustó. Yo estoy esperando que el pastor nos diga cuándo viene aquí a Colombia, porque quiero congregarme. Dicen que uno debe asistir a la iglesia y congregarse. Nosotros no hemos podido ir. Okay. Primero por lo de la pandemia. Segundo, porque pues no hemos encontrado una. Hemos ido a una sola, pero no me quedó gustando. Okay. Hermana, mire, mientras usted encuentra una iglesia, lo cual lamentablemente hoy en día no es nada fácil, yo lo que le recomendaría es que se ponga en contacto a través del correo de la iglesia y pida información acerca de todas las actividades, que son muchísimas, de nuestra iglesia virtual, donde hay muchísimos hermanos de Colombia, de Bogotá, de Medellín, de Tierra Alta, en fin, de muchas ciudades. Entonces, de momento puede congregarse, hay reuniones para chicos, para mujeres, para matrimonios, cultos de oración, etcétera, a través de la iglesia virtual, que no es simplemente ver un culto un jueves o un domingo, ¿verdad? Así que le animo a que forme parte de la iglesia virtual hasta que usted encuentre una iglesia y diga, pastor, ya encontré una iglesia de sana doctrina, me voy a congregar, pero para no estar congregándose en ninguna parte, le animo a que escriba al correo de la iglesia hoy mismo y diga, yo quiero formar parte de la iglesia virtual. Le van a decir qué requisitos tiene que cumplir, los horarios, los chats, los grupos, y creo que le va a venir muy, muy bien. Eso por una parte. Eso por una parte. Por otra parte, mire, lo primero, no sé de dónde ha salido, pero de la Biblia no. ¿Cómo que si usted no está bautizado no tiene el Espíritu Santo? ¿Quién le dijo eso? Eso no es así. Eso no es así. Si usted no está bautizada, bueno, hermana, usted ya tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de su corazón. El bautismo es otra cosa. El bautismo es un mandamiento que se pone en práctica después de haber nacido de nuevo. Es decir, después de haber aceptado a Cristo. Ahora, yo digo una cosa, un ejemplo. Cuando nosotros abrimos el corazón, pedimos perdón por nuestros pecados al Señor,
y aceptamos al Señor Jesucristo y lo confesamos como nuestro Señor y Salvador personal, ¿quién viene a morar a nuestra vida? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo, no quiero que ignoréis que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en vosotros. Hermana, si usted no se ha bautizado, no se desesperen. Hay tiempo en la vida para todo. Usted ya tiene a Dios, al Padre, tiene a su Hijo Jesucristo y tiene al Espíritu Santo dentro de usted. El bautismo es otra cosa. El bautismo no es para recibir el Espíritu Santo. El bautismo es para poner en práctica el hecho de que usted evidentemente ha nacido de nuevo, pero usted ya tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de usted. Por eso usted esté tranquilo. Amén, amén. Bautismo más adelante cuando el Señor lo permita. Y referente al diezmo, no se preocupe por eso, hermana. Si usted siente en su corazón apoyar a la obra de Dios, bueno, pues lo puede hacer, pero no se sienta culpable ni condenada porque usted no da el diezmo, porque hay personas que están como obsesionadas con el diezmo. Parece que tengo que dar el diezmo, tengo que dar el diezmo. Mire, y la oración, el testimonio, el buen ejemplo al marido, el buen ejemplo a los hijos, el guardar el orden, la santidad, eso también tan importante o más que el diezmo. Entonces, si usted no puede dar el diezmo, la ofrenda que usted siente en su corazón da porque todavía no tiene una iglesia, bueno, una propuesta, una idea que le propongo, no es que tiene que hacerlo así, pero una idea, póngalo en una bolsita, vaya guardándolo, vaya guardándolo, vaya guardándolo y cuando llegue el momento, usted lo podrá dar, pero no se preocupe por eso. No se preocupe por el tema económico porque eso es lo último que a usted le tiene que preocupar. Usted primeramente tiene que crecer, aprender mucho de la palabra del Señor. Le va a venir muy bien las actividades semanales que hay en la iglesia virtual y no se preocupe por el tema económico, hermana. No se preocupe. Usted no va a ser más o menos cristiana porque da el diezmo, no lo puede dar. Olvídese de eso. Busque al Señor en oración, guarde su dinerito y cuando llegue el momento ya lo dará. No pasa nada. Ay, muchas gracias. Dios me lo bendiga, hermana. Voy a estar por Bogotá, Dios mediante, ahora dentro de unos días. Pero qué fecha, porque no hemos sabido qué fecha es. Yo ya miré un comunicado, pero no dice para qué fecha es y dónde es. Bueno, después nuestro hermano Alberto, el pastor, le puede pasar el teléfono de Nerier o de Osman, Alberto, si eres tan amable. Que sí, no ahora mismo por privado se lo paso. Se lo pasa por privado a nuestra hermana Luz para que usted llame al pastor Osman y le diga, dígame los días, las horas, porque voy a estar en Tierra Alta y en Bogotá para que usted pueda asistir. Y mire, vamos a tener bautismo, póngase en contacto con nosotros a ver si la podemos bautizar también. Claro, sí, pastor. Muchas gracias, de verdad que muy emocionada, muy contenta de poderme comunicar, de verdad que Dios todo lo puede, de verdad, tan lejos que estamos de país en país, y de verdad que algún día me gustaría ir a España, no pierdo la fe, no pierdo que pueda estar allá. Claro que sí. De momento, como usted no puede venir, yo me voy para allá. Aquí estará, bienvenido aquí a nuestro amada Colombia. Y amén. Dios lo va a traer en bendición y vamos a pasarla, yo creo que va a ser uno de los mejores momentos para nosotros. De muchos colombianos. Hermana. Dios le bendiga, un placer conocerla. Ánimo. Bueno, gracias. Muy amable. Chao, chao. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Yo no sé en qué va a resultar ese viaje en Colombia, pero hay una cantidad de gente apuntada ya que vamos a ver cómo sale todo eso. No vamos a caber todo, ¿no? No van a caber, pero bueno. Bueno, vamos con nuestro hermano Mario. Mario tiene una pregunta bastante interesante, si puede quitar el micrófono. Buenas tardes, aquí en México soy Mario Bertelli y los escucho en la cabecera municipal de Ángeles Recabada. Un saludo, pastor. Y tengo la curiosidad de saber si tienen algún tipo de seminario para prepararse. Hace como 2 meses escuché en un directo al pastor Manuel, que es un gusto poder hablar aquí con ustedes, mis hermanos. Y pues sí me gustaría saber y prepararse más para el ministerio. Ok. Hermano, justamente hoy a las 10 de la noche, cuando termine esta reunión, vamos a comenzar hoy para los obreros de nuestra iglesia virtual y nuestra iglesia presencial en diferentes partes, una escuela bíblica, un seminario, y la primera, este mes, las clases las va a estar dando el pastor Walter, el próximo mes los va a estar dando otro hermano desde Suiza,
y a partir de hoy vamos a comenzar clases para preparar obreros. Ahora bien, ¿usted es miembro de alguna iglesia, hermano? ¿Va a alguna iglesia? Sí, mi hermano. La iglesia es de la Florida, la localidad de la Florida, donde radiqué toda mi infancia. Sí. El pastor es uno de mis tíos. Vengo de una familia que ha servido al Señor. Mis padres, ya el Señor se los llevó. Trabajaron en la obra del Señor. Mi papá ministro, mi madre fueron misioneros en México y parte de Centroamérica. Y el Señor ha estado poniendo en mi corazón prepararme más. He seguido a usted desde antes de la pandemia. En internet lo encontré porque quería saber un poquito más sobre escatología y encontré sus videos. Nosotros en nuestro canal de YouTube hemos subido clases de escatología, clases de hermenéutica, clases de homilética, algunas clases también sencillitas de hebreo. Lo que pasa es que en la escuela bíblica que comenzamos hoy es para los miembros del Centro Evangélico Vida Nueva. Y claro, en eso somos muy respetuosos, porque si usted es miembro de una iglesia, pues no queremos nosotros preparar obreros o meternos en terreno que no nos corresponde, ¿no? Entonces, tengo que decirle que las clases de obreros son para los hermanos que forman parte de nuestra iglesia virtual o presencial, ¿verdad? En diferentes partes del mundo. Así es que lo que sí le animo es que si usted tiene mucho deseo, y sé que lo tiene, de prepararse para servir al Señor, sé que hay cursos online buenísimos, muy buenos para preparar obreros. Le animo a que busque por internet algunos cursos, alguna escuela bíblica, ¿verdad? Probablemente en México hay alguna, lo desconozco, pero estoy seguro que el que busca haya y usted encontrará un buen seminario. A lo mejor su hijo, que como usted me ha dicho es pastor, a lo mejor él mismo le puede poner en contacto con alguna escuela bíblica. Ahora, un pequeño consejo. Hay escuelas y escuelas. ¿Sí? Hay escuelas que en vez de enseñar, desinforman a los alumnos. Hay escuelas que, sinceramente, para lo que enseñan es mejor que no las hubieran abierto nunca. Por lo tanto, busque una escuela donde se enseñe Biblia y sana doctrina. No locuras, porque hay seminarios que lo que hacen es enseñar cosas, pero no son palabra de Dios, sino son enseñanzas y mandamientos de hombres. Y esas escuelas, yo sinceramente, para mí, son una pérdida de tiempo. Busca una buena escuela bíblica donde la palabra de Dios sea la base y el fundamento, que es lo que le va a traer pues estabilidad y firmeza y madurez a su vida. Hermano, Dios le bendiga. Te mando un gran saludo, hermano Mario. Muchas gracias, mi hermano, le agradezco. Y bueno, no sé si por ahí pueda poner alguna recomendación de algún seminario que ya conozcan, porque me gusta mucho todo lo que está enseñando varón y ha servido a mi familia y por eso me ha abrazado mucho su doctrina y su enseñanza. Muchísimas gracias, hermano. Hermano, un abrazo, ánimo. Qué bueno encontrar hombres que quieran estudiar y crecer y aprender de la palabra. Gloria a Dios. Qué maravilla. Pues sí, porque no hay muchos, la verdad. Por eso decía que era una pregunta muy interesante, porque sabía que hoy empezábamos este curso, que seguro que va a ser de gran bendición. Sí, bueno, nuestra hermana Maribel tiene muchas ganas de hacer su pregunta. Así que le voy Adelante, a hermana Maribel. Su micrófono, ahí está. Sí, hermano, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde Perú les saludo. No sé, estoy nerviosa, hermano, porque la primera vez siempre entraba al Zoom y siempre estaba en espera, y gracias a Dios hoy entró y estoy muy bendecida por eso. Hermano, mi pregunta es algo que respecto a la Biblia que no entiendo. Una vez llegaron a mi puerta, me tocaron y me hablaron de la Dios Madre. Y yo me preguntaba y decía, ¿quién es, no? Y la señora pues insistía, ¿no? Incluso me dijo, voy a venir a tu casa a explicarte más. No, señora, no, ya no quiero. Pero algo, bueno, en Apocalipsis 22 dice, ¿no? Y ella me explicó en esto, ¿no? Me dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y me dice que, pues,
Dios estuvo con alguien que tiene una esposa, ¿no? Bueno, eso era mi pregunta, hermano, acerca de quién es la esposa, ¿no? Ahí habla de una esposa. Mire, hermana, la Biblia dice que cuando una persona viene a nuestro hogar trayendo una herejía, una falsa doctrina, no le deis ni siquiera la bienvenida para que no os hagáis copartícipes con su falsa doctrina. Vamos a ver. Dios no tiene una diosa. Eso es mitología. Eso es herejía. Dios no tiene otra diosa. Él es el único Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, dice la palabra de Dios. La iglesia, es decir, todos aquellos seres humanos, hombres, mujeres, ricos, pobres, blancos, negros, etcétera, que han recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su Salvador personal y han sido lavados por la sangre de Jesucristo, forman parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. A la iglesia en la Biblia se le llama la novia o la esposa, según el texto, según el momento. Entonces, la novia de Cristo es la iglesia. La esposa de Cristo es la iglesia. ¿Quién es entonces la novia o la esposa? Todos los hermanos, hermanas nuestros en la fe que han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Pero no es que haya un Dios masculino y una diosa femenina. Eso es un disparate, es una herejía y un insulto a nuestro Dios, porque Dios en ningún momento en su palabra nos habla de una diosa. Son las naciones paganas las que han inventado diosas, que por ejemplo a María los católicos la llaman la diosa del cielo, la madre de Dios, etcétera, etcétera. Pero no hay una diosa femenina y un dios masculino. Hay un solo Dios y a ese solo Dios adoramos. Por lo tanto, esa señora, quien quiera que sea, yo no le daría nunca más la bienvenida a mi casa porque con su palabra está insultando a mi Señor. Está insultando a la palabra de mi Dios. Y por lo tanto, yo no puedo aceptar que esta señora me hable a mí de una diosa, cuando eso es rotundamente falso y lo más antibíblico que ustedes se puede imaginar. Por lo tanto, hermana, la esposa es la iglesia del Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Él dio su vida por la iglesia, la cual sustenta y abriga, pero no por una diosa. El único Dios que existe es Él. No hay otro Dios fuera de Él. En fin, son cosas que el hombre se ha inventado y esto lo que demuestra es que esta persona no tiene ni la más remota idea de Biblia. Y no solamente de Biblia, sino que no conoce a Dios. Porque si verdaderamente conociera a Dios como hay que conocerlo, jamás se hubiera atrevido a decir semejante disparate. Dios le bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Gracias, muy entendido. Gracias. Dios le bendiga, hermana. Bendiciones. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Amén. Dios mío, se escucha cada cosa por ahí, pero tremendo. Uno se lleva las manos a la cabeza, ¿eh? Pues sí, pues sí. Ay, Dios. Tremendo. Bueno, José Gómez, nuestro hermano José Gómez, tiene la oportunidad de preguntar. Quite el micrófono, recuerde que está silenciado. Dios le bendiga, Pastor Sierra y Alberto. Bendiciones. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Buenas tardes. Amén. Mi pregunta está en Mateo, capítulo 26. Mateo 26. Sí. En lo que lo busca, no sé si José puede poner el iPad o el móvil en horizontal para que se le vea bien, pues se te ve solo parte de la cara. Ok. Ahora, perfecto. Ahí está. Perfecto. Okay. Bueno, del versículo 57 en adelante, habla que Jesús fue llevado ante el concilio. Sí. Y en el versículo 64, Jesús responde a algo que le habían preguntado, ¿no? Y más adelante dice que el sumo sacerdote se rasga la vestidura. Mi pregunta es, ¿eso tiene algún cumplimiento profético? Porque yo había visto en un comentario que eso significa que el sacerdote levítico estaba llegando a su final, ¿no? Y que estaba dando inicio a un nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. Quiero que por favor me aclare esa pregunta. Ok, vamos a ver. Este pasaje que hemos leído no es un pasaje profético,
este pasaje es un pasaje histórico, es decir, nos está relatando el juicio o el simulacro de juicio, diríamos más bien, por el cual hicieron pasar a nuestro Señor Jesucristo. La pregunta viene desde versículos anteriores, donde están tratando de presionar al Señor Jesucristo con todo tipo de preguntas, donde él llegó a decir que derriben este templo y lo reedificaré en 3 días, y lógicamente no se refería del templo de piedra, sino de su cuerpo, ¿verdad? Y él no respondía nada, porque ¿para qué responder a personas que no querían oír ni aprender? Entonces, como Jesús callaba, versículo 63, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, que era el representante de todos los sacerdotes, le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, es decir, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces es cuando el Señor le dice, tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, es decir, a mí, sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces, ante la respuesta tremenda del Señor Jesucristo, es cuando el sumo sacerdote rompe, rasga sus vestiduras y dice, has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído esta blasfemia. Esto no es ningún mensaje profético. Esto es simplemente un relato histórico de lo que sucedió ese día cuando este hombre estaba presionando al Señor Jesucristo con preguntas que por más que el Señor Jesucristo le respondiera, no lo iban a convencer porque él no quería aprender, sino simplemente lo que quería era buscar una excusa para crucificar al Señor Jesucristo. Referente a Melquisedec, no tiene absolutamente nada que ver con esto, sino que Melquisedec, que significa rey de justicia en el Antiguo Testamento, era un sacerdote que recibió los diezmos por parte de Abraham cuando venía de derrotar a una serie de reyes, y es un tipo de Cristo, es decir, es una figura que prefigura el sacerdocio del Señor Jesucristo, que como tú bien sabes, el Señor Jesucristo era sacerdote según la orden de Melquisedec y no según la orden levítico. ¿Por qué? Porque los levitas formaban parte, la misma palabra lo dice, de la tribu de Leví. El Señor Jesucristo era de la tribu de Judá. Judá no podía ser sacerdotes. Por lo tanto, si Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿cómo podía ser? Porque era de otra orden sacerdotal, que era la orden de Melquisedec, otro sacerdocio antes de la Torá, antes de los levitas, en el tiempo de Abraham. ¿Me explico? Entonces, este no es ningún mensaje profético, sino es algo que ocurrió literalmente hace 2000 años, cuando estaban sentenciando al Señor Jesucristo a muerte delante de Poncio Pilato, y estaban allí los escribas, los fariseos, Anás y Caifás, que eran parientes, era yerno y suegro entre ellos, y estaban tratando de condenar cosas que hicieron al Señor Jesucristo. No sé si respondí a tu pregunta o no, hermano. Sí, muchas gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga igualmente, hermano. Un placer conocerte. Amén. Gracias. Gracias. Amén. Muy bien, pues vamos con nuestro hermano Fernando. Quedan 10 minutitos, Alberto, de programa. Vale. Y en estos 10 minutos tenemos que hacer unas cuantas preguntas todavía. Adelante. Vale, perfecto. Pues vamos directamente a nuestro hermano Fernando, que si puede quitar su micrófono para que haga la pregunta. Adelante, hermano Fernando. Tiene que pinchar donde el simbolito del micrófono, que lo tiene silenciado. Ahí donde tiene el micrófono abajo, mano izquierda, hay como un micrófono. Ahora. Hable ahora, fuerte, hermano. Amado pastor, muy buenas tardes, mil disculpas, parece que el dedo se me quedó trabado en alguna parte. Saludos, amado pastor. Dios le bendiga, Manuel, hermano. Dios le bendiga, al hermano Alberto, al pastor Alberto. Saludos al pastor Andes, son unas predicaciones bárbaras que últimamente he visto, aprovechando que usted está de viaje, me parece, ¿eh? Sí, señor. Pero el pastor Andes son tremendas predicaciones. Ayer nomás escuchaba sobre el Sermón del Monte, una predicación que me dejó, pues, igual el pastor Alberto, ¿eh? Tiene con su modito de predicar, pero me llena muchísimo. Muchísimas gracias.
Y mi esposa y yo esperamos, pastor, en septiembre, como está programado para Ecuador. Sí, señor. Dios permita que tengamos el gusto y la dicha de ir a verlo, no sé dónde, ya voy a llamar para ver cómo coordinamos, pero Sí. qué gusto, pastor, realmente. La pregunta, inquietud mía es un poco, está en Juan 5, Juan 5. capítulo 5:1. Es sobre el paralítico, el paralítico de Betesda. Correcto, amado pastor. Ahí se hablaba de que había un estanque donde estaban enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, y Sí. que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y le quitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento de agua, quedaba sano. Ahí viene la inquietud mía, amado pastor. En este caso, el paralítico que estuvo 38 años enfermo, jamás hubiera sido sanado, porque hasta que cómo se levantaba, ¿no? Cómo iba al estanque. El ciego, cómo se iba, se tropezaba. A lo mejor un mudo, sí, ¿no? Porque se iba rapidito corriendo al estanque y se lo metía. Entonces, esto de que el ángel venía, es una fábula, es una tradición que iba de boca en boca, algo real, porque he leído el capítulo y no hay nada que diga que esto sí es real. Gracias. Hermano Fernando, usted ha hecho una pregunta muy interesante y me va a dar pie para decir varias cosas. Bueno, primero decirle que estaré en Quito y en Manta, Dios mediante, ahora dentro de unas semanas. Pero dicho esto, cada vez que llevo a los hermanos al estanque de Betesda, que se puede visitar hoy en día, es enorme, es un estanque grandísimo, está bajo la protección de unos sacerdotes franceses que han construido cerca del estanque de Betesda una iglesia en honor de Santa Ana, que supuestamente era la madre de María, la Virgen María, ¿no? Bueno, dicho esto, el relato, lo que cuenta Juan, es real, es decir, él cuenta lo que pasaba en el estanque de Betesda, que había una serie de personas que estaban esperando, pero hay que entender que dentro del mundo del judaísmo hay, y me temo que seguirá habiendo muchas leyendas y muchas fábulas que se han ido transmitiendo de generación en generación, de padres a hijos, y esta era una de ellas. No hay ni un solo ejemplo en la Biblia, ni fuera de la Biblia, de un solo enfermo que fuera sanado en el estanque de Betesda. ¿Por qué no iban al templo si estaba a escasos metros del estanque de Betesda? Si usted sale por la puerta del estanque de Betesda, enfrente tiene o tendría el templo de Jerusalén. ¿Por qué no iban? Porque allí había corrupción, allí había pecado, allí había desorden. El Señor dijo: habéis convertido mi casa en una cueva de ladrones. Allí no se sanaba nadie, allí no pasaba nada. El Espíritu de Dios se había retirado hacía mucho tiempo. Entonces la gente iba al estanque de Betesda, donde esperaban algo que nunca ocurría, hasta que apareció el Señor Jesucristo y sanó al paralítico que nunca iba a poder ser curado, porque él mismo dice, bueno, yo voy a llegar el último, porque yo no puedo correr, yo no puedo avanzar con la velocidad, con la prontitud de otras personas. Por lo tanto, hermano Fernando, como usted bien ha dicho, era una fábula. Era una leyenda, allí no pasaba absolutamente nada. El estanque de Betesda era un lugar donde se recogían las aguas y se quedaban allí estancadas durante años y años y años. No había entrada y salida de agua, sino solamente agua estancada. Y la gente prefería esperar en aquellas aguas putrefactas porque no había milagros, no había mover de Dios en el templo de Jerusalén. Por lo tanto, lo que se destaca aquí no es la figura del ángel, que nunca bajó ningún ángel, dicho sea de paso, porque al final la gloria se la llevaría al ángel en vez del Señor, ¿verdad? ¿Qué ángel hace milagro? Ninguno. Los milagros solamente los hace el Señor. Entonces la gente esperaba el movimiento del agua que nunca se movía, y era un año y otro año, una generación y otra generación, pero Cristo fue el que marcó la diferencia. Por lo tanto, hoy en día lo vemos. Yo acabo de pasar hace poquitos días por Fátima, cerca de Portugal, y tenemos diferentes sitios en España y en México y en Perú y en Colombia y en todas partes donde la gente va a ser sanado, a recibir su milagrito de parte de alguna virgen, de parte de algún santo, y no pasa absolutamente nada, porque lo único que hace milagros, señales y prodigios es nuestro Dios, cuando Él quiere y como Él quiere, ¿no? Por lo tanto,
era una fábula, y hay un versículo que dice que lo que uno espera y nunca viene se produce un tormento al corazón. Y la gente estaba allí triste, desilusionada, porque el ángel nunca descendía, pero vino el ángel del Señor, vino el enviado del Padre, que es el Señor Jesucristo, y cambió la vida de aquel paralítico. Mi pregunta siempre fue, hermano Fernando, ¿por qué los enfermos no salieron corriendo a pedirle al Señor que los sanara? No lo sé, tal vez se acostumbraron a vivir en la miseria, tal vez se acostumbraron a vivir con su dolor y con su tragedia, pero vemos como el que cambió al paralítico no fue ningún ángel, sino fue el Señor Jesucristo. No creemos en fábulas ni en mitos, creemos en un Dios vivo, poderoso, que hace milagros, señales y prodigios ayer, hoy y para siempre. A Él sea la gloria. Gracias, hermano Pastor. Un abrazo grande. Gracias, hermano Pastor. Pase muy bien. Saludos a la hermana Elena, a Matías, ¿ah? A Priscila, a Miriam, que los veo todos los días. No se me pierde un día usted. Gracias. Dios bendiga. Dios le bendiga, mi hermano. Alberto, se nos fue el tiempo, la última preguntita, y el próximo día los hermanos que hoy no han podido preguntar tendrán prioridad. Así que tú eres el que diriges. Mire que no hay más preguntas, he estado preguntando por privado, no hay más preguntas, pero... Hay una hermana que levantó la manita y es la hermana Pepita Sarmiento. Pepita Sarmiento. Le damos lugar a ella como la última, ¿te parece? Venga, perfecto, perfecto. Adelante, Pepita. A ver si usted... Quite el micrófono, dele al botoncito. Yo creo que el micrófono está por el otro lado, me parece a mí, no estoy seguro, pero bueno. Ahí. A ver. Es el botoncito ese rojo, tiene una figurita de un micrófono chiquitito rojo. Pinche sobre él. Y ahí, abajo a la izquierda. ¿No es abajo a la izquierda, hermana? ¿Dónde lo tiene usted? Abajo a la izquierda tiene que estar. Abajo a la izquierda. Hable a ver. Bendiciones, pastor. Ahora, gloria a Dios. No toque nada, no toque nada. Ahí está, no toque nada. Para mí fue una alegría porque le iba a curar a mi esposo, ¿no? De la cánula. Y en eso cuando aplasté me salió. Y le digo, por fin tengo el pastor online. Tenía esta pregunta de hace tiempo. Jeremías 31, 34. Jeremías 31, 34. Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 34. Déjeme que lo busque porque no me lo sé de memoria. Jeremías 31, 34, la palabra del Señor dice así: y no se enseñará más a ninguno, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuál es su pregunta, hermana? Que sea, dice aquí, no, y no enseñará, y esa era una pregunta que me dijeron en el grupo de las personas que yo iba al asilo. Entonces me preguntó, pero dice en la Biblia, dice nosotros, dice que ya no hay que enseñar más la palabra. Entonces le digo, eso no es. Claro. Entonces, claro. Pues yo le tenía esa pregunta de más de 2 años. Mire, hermana, si no hubiera que enseñar la palabra, el Señor Jesucristo no hubiera dicho a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si la enseñanza, la exposición del evangelio, la predicación de la palabra de Dios no tuviera ninguna importancia, pues la Biblia no hablaría de maestros, no hablaría de pastores, ¿verdad? Lo que usted lee entra dentro de un contexto. Si usted lee a partir desde el versículo 27 en adelante, y no solamente lee el verso 34, tiene que leer desde el 27 para poder ubicarse por qué el Señor dice eso y cuándo va a suceder eso. Al final de los tiempos, cuando el nuevo pacto tenga su culminación en el tiempo de la venida del Señor Jesucristo, ya no será necesario seguir predicando ni enseñando la palabra. Pero no estamos todavía en esos tiempos. Estamos en el tiempo de la gracia, donde hay que seguir enseñando, predicando la palabra. Pablo le decía al joven pastor Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán tiempos cuando la gente tendrán ganas de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Estamos en un tiempo en el que es necesario predicar,
enseñar, instruir, discipular, corregir a la gente, pero llegará un momento al final de los tiempos cuando ya el Señor Jesucristo venga y establezca su reino milenial aquí en la tierra, en la que ya todo el mundo le verá, en la que ya todo el mundo ya lo verá personalmente. Ya no será necesaria la fe, ya no será necesaria la predicación. ¿Por qué? Porque ya está Él en persona y todo ojo le verá y toda lengua confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero todavía no estamos en esos tiempos, hermano. Todavía hay mucha necesidad. Todavía hay muchas almas por ganar para Cristo. Todavía hay mucha enseñanza que dar. Miren este programa. Este programa lleva casi ya 2 años y medio llevándose a cabo regularmente una vez a la semana. ¿Por qué? Porque la gente tiene hambre, porque hay necesidad. Miren las preguntas que ustedes hacen. Entonces, imagínense que yo dijera, hermano, la Biblia dice, no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Sí, claro, todos me conocerán, tiempo futuro, pero la realidad es que todavía no todos conocen al Señor. La realidad es que hay muchas barbaridades que se enseñan lamentablemente desde muchos púlpitos hoy en día y hay que contrarrestar esas mentiras y hay que sacar la espada de la palabra de Dios. Por lo tanto, esto es verdad, hermana, pero en un tiempo futuro, en el milenio, no actualmente. Ahora la necesidad es tremenda. Por lo tanto, hay que seguir enseñando la palabra. ¿No le parece a usted? Amén, sí. Eso mismo, sino que ellos dicen, porque dice ahí, no enseñarán más, o sea, como hablando de Dios Padre, Jehová, y que hoy es el tiempo de enseñar a Jesucristo. Entonces, ¿Y Jehová no es el Señor Jesucristo? Ajá. ¿Saben quién enseña eso? Los falsos testigos de Jehová. Ajá. Pero Jehová, ¿quién es Jehová? Es Dios. Es Dios. ¿Y el Señor Jesucristo no era Dios con nosotros? Ajá. Pero como Sí. ellos no creen que Jesucristo es Dios, dicen Jehová o Dios es el creador que creó, que hizo a un hombre llamado Jesucristo, lo cual es una herejía. El Señor Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y el Padre y yo somos uno. Amén. ¿Verdad? Sí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Por lo tanto, es verdad que llegará un momento en el que ya no será necesaria las profecías, ni la enseñanza, ni la predicación, ni el discipulado, pero ese tiempo todavía no ha llegado, hermana. Ya llegaremos. De momento hay mucha necesidad. Hermanos queridos, ha sido una bendición grandísima estar con todos ustedes. Les dejo dentro de un rato otra clase con los obreros. Gracias por la paciencia, gracias por las preguntas. Ha sido una bendición estar con ustedes. Este mensaje, todo esto ha quedado grabado para que después, si quieren, lo puedan volver ustedes a escuchar o incluso, si quieren, a compartir con alguna persona. Voy a pedirle a nuestro hermano y pastor Alberto que nos despida en oración, dándole gracias al Señor por este tiempo, y haremos todo lo posible para que los hermanos que se quedaron sin poder preguntar en esta tarde, aunque pudieron entrar, pues el próximo día, Alberto, toma nota para que sean los primeros en preguntar. ¿Te parece? Sí, además que nuestro hermano César me había realizado una pregunta y no la anoté y ya la tengo anotada para ser la primera en contestar la próxima. Hermano César, sea usted el primero en preguntar el próximo día. Me salté esa pregunta. Bueno, vamos a orar para despedirnos. Amén. Gracias. Señor, te damos las gracias por este tiempo que nos has permitido estar aquí. Señor, gracias por responder, Señor, a esas dudas, a esos anhelos que tenemos de seguir aprendiendo tu palabra. Gracias por nuestro pastor, Señor, oramos por él para que sigas derramando sabiduría sobre él y sobre todo también gracias por todos los hermanos que tienen ese hambre, esa sed de seguir aprendiendo de ti y de tu preciosa palabra. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos queridos, Dios les bendiga. De verdad, créanme, ha sido un placer enorme el haber podido estar con todos ustedes y les mando un gran saludo. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en el devocional de la mañana. Bendiciones, un abrazo para todos y gracias. Les queremos mucho. Gracias, hermanos queridos. Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, chao, mis hermanos.